Buenas tardes. Gracias una vez más por acompañarnos en estas actividades educativas. Sean muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta actividad que promete ser de mucho interés. Hoy tenemos el tema del Comité de los Derechos de la Niñez. Vamos a conocer qué es eso, en qué consiste. Vamos a tener dos expositores. En la primera parte nos va a estar acompañando nuestro estimado Tomás. Y luego vamos a ver las recomendaciones con énfasis en la violencia y el abuso hacia la niñez y la adolescencia, claro, para la República Dominicana. ¿Cuáles son las sugerencias que nos hace a nosotros el Comité de los Derechos de la Niñez? Les recordamos que estas actividades se hacen en sinergia con la coalición de ONGs por la infancia, y hoy tenemos, ¿verdad?, a nuestro coordinador de la coalición con nosotros. Y también se hace en el marco de la campaña Viva la Vida, yo cuido mi salud mental, una campaña que Casa Abierta viene desarrollando desde hace ya unos años. Bueno, entonces vamos a entrar para no quitarle tiempo, que tenemos un lujo de facilitadores en el día de hoy. Vamos a presentarles para que inmediatamente él y ella puedan pasar a hablarnos de este tema. Primero tenemos a Tomás Polanco, que ya es muy conocido acá. Él es coordinador de la coalición de ONGs por la infancia, una red de la cual Casa Abierta forma parte. Esta red está conformada por 32 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil que desarrollan acciones de corresponsabilidad para el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de niñas y adolescentes, de los que viven específicamente en el país. Tomás es miembro del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez, participando en el organismo del Directorio Nacional, y de igual manera es miembro de comisiones a nivel mundial, regional y nacional, tanto en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes, como de índole social y religiosa. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Familia de la Universidad Javeriana de Colombia. También Tomás tiene una trayectoria profesional que está centrada en la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. De ahí que Tomás es experto en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, así como también experto en desarrollo organizacional. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, y pasamos también a presentar a Alba Rodríguez para luego no interrumpirles en sus exposiciones. Alba Rodríguez es la directora ejecutiva de Save the Children en la República Dominicana, una organización no gubernamental con más de 40 años de presencia en el país, ejecutando programas de salud, educación, protección frente a la violencia, gobernabilidad y emergencia en 11 provincias. Y forma parte de la coalición de ONGs por la infancia también. Alba es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad del País Vasco de España y por la Universidad degli Studi de Italia. Máster en Análisis de la Agenda Global para la Cooperación del Desarrollo de la Universidad del País Vasco. Tiene una especialización en Gestión de Proyectos por la Universidad de Granada y en Desarrollo Humano por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su trayectoria profesional está centrada en la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con un foco principal en la prevención de la violencia contra la niñez. Como podemos ver, tenemos dos personas expertas en los derechos, defender, ¿verdad?, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una persona entregada con compromiso por esta causa. Así que muchas gracias por acompañarnos, y vamos a comenzar con Alba, que es la directora de Save the Children.
Adelante, Alba. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. No sé si sería más prudente que comenzase Tomás, porque yo voy a hacer una parte muy Ah, sí, específica y perdón. Tomás una valoración mucho más general del Sí. comité y sus informes. Sí, disculpa, sí, eso. No, no, eso es parte de todo esto. Claro. Agradecer, ¿verdad?, a Casa Abierta y a todo esta acostumbrada ya tertulia formativa que tenemos ya todos los viernes, sobre todo en el mes de abril, que es ya una tradición, eh, para no celebrar, sino para trabajar, hacer conciencia sobre la necesidad de proteger a niños y niñas contra la violencia, en el mes del abuso contra los niños, el abuso infantil. Hoy nos toca un tema que entiendo muchos de ustedes han oído hablar de él, o en cierta manera en los últimos 3, 4 meses, con la presencia que estuvo aquí también el vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño, que tuvo también una presencia en los medios de comunicación, Luis Pedernera, hablando precisamente sobre qué es eso de las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño. Saben que la Convención de los Derechos del Niño es el tratado que se conoce rápido, voy a hablar rápido, el tratado universal más, podríamos decir, ratificado por todos los países y firmado y asumido por todos los países. Eh, es actualmente, creo que hay un solo país ahora actualmente que es el único que todavía no firma la convención. Y una vez que usted firma la convención, o sea, el tratado de las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos de niñas, niñas, adolescentes, usted asume unos compromisos como país. Precisamente el país de la República Dominicana lo asumió el 8 de agosto cuando firmó, 8 de agosto de 1990, cuando firmó la convención y la ratificó el 11 de junio del siguiente año, el 91. A raíz de eso surge la ley 1494, precisamente como producto de esos compromisos ineludibles que el país ya entraba en materia de protección al firmar y ratificar la convención. Pasa de un Estado eh, que veía al niño como objeto a un niña, adolescente sujeto, tratando de darle todas las prerrogativas que esta visión, esta nueva mirada con la convención se le daba, y no solo como mirada, sino también como hecho tangible hacia niños, niñas y adolescentes. El país dentro de esos compromisos asume por igual lo que se llama el reportar al Comité de los Derechos del Niño, que es quien sustenta la vigilancia, la aplicación de la convención, de esta Convención de los Derechos del Niño. El país se compromete dentro de esa ratificación y firma que hizo a reportar cada cierto periodo de tiempo cómo está la convención aplicada en el país, cuáles son los pasos que se han dado, qué ha hecho el país durante ese periodo de tiempo, que generalmente es de 5 años, entre uno y otro. Puede llevarse un año más, 2 años menos, etc. Pero siempre va en ese caminar porque la convención quiere que los países, o básicamente Naciones Unidas, a través del Comité de los Derechos del Niño, que es el promotor de la convención y el vigilante de la misma, quiere que la convención sea realidad y no un documento que se firmó y punto. Por tanto, es un compromiso de cada país el enviar y hacer realidad este informe ante el Comité de los Derechos del Niño, de cómo marcha la convención en el país. Para el año 2000, se firma en el 90, dura unos 8 años más o menos para su primera informe. En el 2008 el segundo informe. Sigue el 2015 el tercero y cuarto y quinto. Hay veces que la convención, por el tiempo que dura el país, le une unos 2, 3 informes, dependiendo de la realidad en que el país se encuentra.
Y el último informe que fue presentado en el 2019, que fue el sexto informe país, y es de lo que vamos a hablar hoy, y que Alba ahorita nos va a dar algunas pinceladas y cosas que son clave para seguir avanzando en materia de protección y sobre todo de la violencia a niños y niñas y adolescentes. La convención tiene unos aspectos claves que cada país debe hacer realidad y les recomienda a partir del informe que presentó y le da unas recomendaciones en unos puntos clave. Esos puntos, la convención no lo obliga al país, pero sí le manda esas a título de recomendaciones para que el país avance. No todos los países hacen realidad eso de la convención y las recomendaciones, pero hasta ahora no se ha visto ningún país que la haya implementado y no le ha ido bien, no le haya ido bien en lo que respecta al cuidado, a la protección, a la garantía de una vida más digna para niños, niñas, adolescentes, que al final lo que busca con la protección de los derechos humanos. Nosotros como red, también como rey, parte de una sociedad civil que vigila el que esas recomendaciones, el comité, cada cierto periodo de tiempo hace llegar al país, sean realidad en el país, sean asumidas, porque el comité no le interesa que se haga lo que él dice o lo que el otro ha establecido, como decirle, Alba, yo quiero que tú hagas lo que yo digo y punto, y no lo hace, no va para ningún lado. No, precisamente por eso le llaman recomendaciones. Y recomendaciones que vienen por los expertos que aunque no son del país, conocen la realidad mucho más que muchos de nosotros que sí vivimos aquí en República Dominicana. El Comité de los Derechos del Niño, a raíz del informe que presentó el país el año pasado, en septiembre, el informe lo enviaron en enero del 2020, que era la fecha en que debía establecerse y defenderse ese mismo año, pero por la pandemia, ustedes saben que eso se retrasó casi 2, 3 años. Y es precisamente como todos los informes se fueron alargando uno tras otro, el país entonces lo presentó el año pasado en septiembre y 2 semanas después del país presentarse allí con todo su equipo a defender lo que había informado hasta el 2019-18 de todo lo que había acontecido en el país del último informe 2015, 2014 hasta el 2018, 2018-2019, este informe que defendió República Dominicana, el comité lo evaluó, lo observó, preguntó. Yo recuerdo cuando como sociedad civil fuimos también a presentar el informe alternativo, nos hicieron 85 preguntas de la realidad del país. Yo digo, pues nosotros no somos el país, háganle eso al país, no a nosotros como sociedad civil. Naturalmente ellos querían era tener datos no solo del país como tal, porque ya lo tenían, sino de alguien que estuviera allí, que no fuera el Estado, para ellos tener una aproximación. Ahí es que viene entonces, a finales de septiembre del año pasado, lo que ellos llamaron las observaciones y recomendaciones del comité al sexto informe de la República Dominicana, que comienza con esta introducción y esta enclave de que el país, y le dice a sí mismo al país en su introducción, reconocemos los avances que se han tenido, incluso el comité no ve el informe hasta el 2019, hasta el 2018 y 19, sino lo extiende hasta la presentación que es el 2023 y habla de los avances que en materia de protección se han realizado en los últimos años con la ley 121, la creación del gabinete de niñez y otros elementos que resalta el comité, perdón, como introducción a sus observaciones y recomendaciones. Luego, en el segundo apartado, comienza ya a definir las preocupaciones del comité en tal cual o tal tema. Uno de los primeros que ellos ponen es que el país debe abocarse a promover, a programar, a elaborar, a desarrollar una política integral de protección de niños, niñas y adolescentes. Tenemos de embarazo, tenemos de violencia, tenemos de niños en situación de calle y de movilidad, tenemos de hogares de paso, etcétera. Muchas
muchas políticas, pero políticas que no responden a una política integral que pudiéramos decir que el Estado posee para atender todas las necesidades y la deuda que el país tiene con los niños, niñas y adolescentes. No voy a extenderme más en este sentido. Pienso que es un momento clave el que estamos nosotros viviendo como país. Vamos a tener pronto elecciones presidenciales. A los que trabajamos de sociedad civil eso no nos preocupa, que sea uno u otro, ¿entiendes? Porque al final lo más importante es el interés superior del niño, que está plasmado en la Constitución en el artículo 57. Y este rango constitucional que se le da al interés superior del niño, que es el punto de partida y de llegada de la Convención de los Derechos del Niño, el país lo hizo rango constitucional precisamente cuando cuando firmó y ratificó la convención. O sea, el interés superior del niño es lo que nos mueve como sociedad civil, como Estado, como familia, como todo lo que pueda garantizar que los niños, niñas, adolescentes de República Dominicana, sean nativos o no nativos, tengan derecho a una vida y a una calidad de vida más digna. Alba, no sé si quieres de una vez arrancar, con mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Tomás. Muy buenas tardes a todos y todas. Y bueno, primero agradecer la invitación de Casa Abierta a la sesión de hoy en un tema que para nosotros como sociedad civil es muy importante, que es la prevención, protección y eliminación de todas las formas de violencia contra niños y niñas. Me ha tocado presentar las recomendaciones del comité en el área de la violencia y yo me he permitido hacer una pequeña presentación porque las recomendaciones del comité, como decía Tomás, son recomendaciones, pero en el caso de la cápita de violencia son bastantes. Entonces he tratado de seleccionar aquellas que pueden ser más relevantes y para apoyarme y apoyarles con la información he hecho una pequeña presentación que espero puedan ver en este momento. ¿Sí? Sí. Perfecto. Antes de comenzar, yo quisiera un poco compartirles también cuáles son las manifestaciones de violencia contra la niñez que se dan en el país y que son preocupantes y sobre las que el comité hace determinadas recomendaciones. Hay violencia física, psicológica y negligencia que está relacionada con el abandono o el incumplimiento de la responsabilidad en la crianza. En la crianza podemos decir en el hogar nuclear, en la familia o en el hogar de cuidadores o en cualquier otro espacio de desarrollo del niño, niña y adolescente. La encuesta en hogar identificó como un 64% de los hogares dominicanos reconocen el uso de la violencia física o psicológica en la crianza de sus hijos e hijas. Esto suele estar muy relacionado con el desconocimiento o la falta de otro tipo de herramientas en materia educativa y de crianza y por eso se hacen muchos esfuerzos desde la sociedad civil para trabajar con las familias en estos cambios de comportamiento. Otro de los elementos o de las modalidades de violencia hacia la niñez es el abuso sexual. Puede ser bajo la modalidad de incesto, directamente por un familiar sanguíneo con relación con consanguineidad, o en el entorno cercano del niño o niña, que es también una situación bastante común que está muy relacionada también con la normalización de las relaciones con menores de edad, la sexualización de la infancia, la permisividad, la pobreza, la desigualdad, la pobreza y la desigualdad más como factores estructurales, ¿no?, que permiten la continuidad de generación en generación de determinadas prácticas, los silencios y la normalización de estas situaciones. La explotación sexual comercial, que esta sí tiene que ver con la venta, ¿no?, directa o la transacción económica o en especie de un niño o niña para explotación sexual. La pornografía infantil. En la zona norte del país, por ejemplo, se han dado bastantes operativos relacionados con la pornografía infantil de personas extranjeras que la realizaban en República Dominicana y la vendían a otros países a través de la red oscura, ¿no? Y la captación y explotación sexual en línea, que es quizá la menos explorada en República Dominicana, pero una de las que la policía especializada está poniendo el foco, porque después de la pandemia, toda esta digitalización y esta virtualización de los espacios de todo tipo
y de la entrega, ¿no?, o la proliferación de dispositivos móviles, tablets, etcétera, en niños y niñas, ha generado también un aumento de este tipo de delitos. Nosotros, como Save the Children, estamos haciendo ahora mismo una investigación sobre el uso de dispositivos móviles en niños y niñas y el acceso a determinadas redes, cómo lo utilizan y si han sido contactados en alguna ocasión por personas desconocidas. Y lamentablemente por ahora la cifra que nos está alarmando es que el 62% de los niños y niñas que hemos entrevistado ha recibido alguna solicitud de una persona desconocida y en esas solicitudes se le solicitaba también, valga la redundancia, fotos íntimas o se les compartía pornografía o se les pedía algún tipo de intercambio, una cita, etcétera, ¿no? Entonces, como sociedad civil también, esto no lo aborda el informe, pero sí tenemos que poner un foco sobre esas formas de violencia en línea que están proliferando gracias a la expansión de la tecnología. Otra modalidad de violencia contra la niñez es la trata. La trata tiene varias modalidades. La trata implica la coacción, el secuestro, la amenaza de la persona, en este caso el niño, niña, adolescente, con fines, puede ser de explotación sexual comercial, puede ser de servidumbre, la servidumbre doméstica, que en algunas zonas del país es, bueno, todavía es habitual. La mendicidad, muchas veces vemos niños y niñas en la calle pues mendigando, incluso con una cajita de limpiabotas, y quizá no estamos reconociendo cómo esos niños pueden ser víctimas de trata o de explotación, ¿no? El matrimonio forzado también ha sido parte de las modalidades de trata y la explotación laboral. En el país, la modalidad de trata más identificada, más judicializada, es la trata con fines de explotación sexual comercial. De las víctimas, el 60% son niñas y adolescentes, mayoritariamente nacionales dominicanas. No quiere decir que otras formas de trata no sean también, no tengan incidencia en el país, sino que la más judicializada y la más perseguida es la explotación sexual comercial. Y el hecho de que el 60% de los casos judicializados correspondan a niños, niñas y adolescentes ya nos da a entender que tenemos un problema de este tipo de violencia, o los niños son altamente vulnerables a este tipo de violencia. El matrimonio infantil y las uniones tempranas, que son consideradas prácticas nocivas. Como decía Tomás, la Ley 121 eliminó del Código Civil el matrimonio infantil, es algo por lo que el comité felicita al país, pero lamentablemente las uniones tempranas o el matrimonio infantil en principio no era el mayor número de casos dentro del país, pero sí su eliminación en el Código Civil supuso una ruptura simbólica con esa normalización, ¿no? Las uniones tempranas lamentablemente siguen estando muy extendidas, están muy relacionadas con la pobreza también. Y hay muchas zonas del país donde los intercambios de niñas y adolescentes por bienes, por dinero o por simplemente que estas niñas supuestamente puedan tener una vida mejor, pues es una práctica habitual y aceptada. Y el acoso escolar y el bullying, que bueno, ya todos saben también dónde se da y que las consecuencias que tiene. Cabe decir que a pesar de que el comité felicita al país por algunos avances, como la Ley 121 o la integración en la Estrategia Nacional de Desarrollo del trabajo infantil con un foco importante y de las peores formas de trabajo infantil, pero también está realmente preocupado, y así lo he copiado textualmente, por la dificultad o por las grandes dificultades que tiene el Estado dominicano para proteger a los niños y niñas de toda forma de violencia y en principio de estas manifestaciones. En la siguiente diapositiva, perdón, no sé si ahora. Como las recomendaciones del comité están agrupadas en bloques, yo he seleccionado un poco las que he considerado que pueden ser más importantes. Obviamente ustedes pueden tener el documento y considerar que hay otras también de relevancia, pero simplificando, en materia legislativa ya Tomás ha hecho referencia a ello, pero hay otros elementos que el informe solicita o recomienda al país, perdón, y es aprobar una ley integral para combatir todas las formas de violencia contra todos los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos, y esto incluye también la disciplina violenta en el hogar. Ya Tomás había hecho referencia a esto, hay muchas legislaciones, hay programas, hay diferentes instrumentos, pero no hay una ley que combata todas las formas de violencia contra niños y niñas, y entonces la violencia o la lucha contra la violencia en la legislación está como diseminada en diferentes marcos y leyes.
Y, por supuesto, esto siempre tiene que ir acompañado de una estrategia nacional, ¿no?, para prevenir y atacar, combatir todas las formas de violencia. El comité recomienda también revisar y reformar la Ley 136-03 o Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el que sustenta el Sistema Especializado de Protección de la Infancia. Es una ley del 2003 y, bueno, quizá 20 años después, ¿no?, sea también el momento de hacer una revisión y una reforma para hacerla más integral y que esta integre también un marco, o sea, que se integre dentro de un marco institucional adecuado, con las competencias, capacidades técnicas que se requieren, recursos humanos especializados y protocolos y servicios suficientes, pero sobre todo un presupuesto, que es lo que nos falta muchas veces cuando hacemos legislaciones, programas y estrategias nacionales, un presupuesto suficiente, pero también comprometido, ¿no?, para que no haya variaciones en periodos gubernamentales ni en años calendario tampoco. A partir de ahora les voy a presentar por grupo o por modalidad de violencia cuáles son las recomendaciones que el comité hace al país, las más representativas. En cuanto a los castigos corporales, que son aquellos que fundamentalmente están dentro del ámbito del hogar o muy concretamente se puede dar en el ámbito también de cuidados, guarderías, servicios de primera infancia, etcétera, pero uno de los elementos clave para el país es en el ámbito de la familia, ¿no? Como les decía al inicio, si el 64% de las familias reconocen el uso de disciplina violenta en la crianza, pues obviamente nuestro foco tiene que ir en ese grupo de familias y de cuidadores. En ese sentido, el comité solicita que se prohíba de forma expresa el castigo corporal y que se elimine de la ley y de la práctica, y que por supuesto esto tenga un foco muy claro en el hogar, en los centros de modalidades alternativas de cuidado alternativo y los centros de primera infancia, kinders, etcétera, cualquier establecimiento que tenga una relación o una relación directa con el cuidado de niños y niñas. Obviamente esto tiene que ir acompañado de políticas, protocolos y procedimientos para actuar de manera adecuada cuando se impongan castigos corporales. La legislación siempre es un avance, pero al final cómo eso se implementa depende efectivamente de todas las políticas que se desarrollen después, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones tenemos marcos legislativos que pueden contener muchos elementos de protección, pero que luego no son aplicables en la realidad porque se ha quedado, como decía Tomás, en un papel y no ha avanzado hacia su implementación. El comité recomienda también un sistema nacional de recopilación y análisis de datos sobre castigos corporales. Esto para mí es muy llamativo porque el país tiene muchísimas dificultades para recopilar datos de todo tipo y sobre todo mantenerlos actualizados. Cuando yo les decía, por ejemplo, que el 60% de las víctimas de trata son niñas y adolescentes, son de los casos judicializados. Ni siquiera hay estadísticas de cuáles son los casos, ¿no? Solo podemos recoger data de aquellos casos que han llegado a la justicia. Así que toda la pérdida de información que hay para poder dimensionar el problema no solamente sería una recomendación para los castigos corporales, sino también para todas las formas y manifestaciones de violencia contra niños y niñas. Una recomendación que hace el comité, hace varias sobre castigos corporales, pero bueno, la última que yo he seleccionado es promover formas positivas y no violentas de disciplina y crianza en los niños y niñas. Muchas veces nos olvidamos en los estados que cuando haces una política o una ley tienes que cambiar comportamientos también, porque si esas prácticas existen es porque hay unos comportamientos que están instalados en la sociedad. Entonces, no sirve de nada un sistema punitivo si no hemos trabajado también en eliminar esos comportamientos o cambiarlos dentro de la sociedad y las familias. Entonces es muy importante también que el comité recomiende toda esta parte de promoción que va dirigido a tener sociedades donde la violencia no sea tolerada, ¿no?, por los propios habitantes de la sociedad. En materia de explotación sexual comercial, hay muchas recomendaciones, muchas al Estado. Yo he elegido unas poquitas para no aburrirles tampoco. La primera que ellos establecen en el documento es fijar en la legislación nacional la edad mínima para el consentimiento sexual. Aunque se entiende que por debajo de los 18 años no hay capacidad para dar consentimiento, la legislación no lo recoge explícitamente. Incluso hay otros países, pongo por ejemplo el caso de España, en el que el consentimiento sexual está legislado desde los 16 años. Si nosotros no hacemos un esfuerzo también por establecer esta
esta edad mínima de consentimiento sexual, vamos a seguir escuchando argumentaciones, sobre todo en los medios de comunicación y plataformas digitales, argumentos que hablan de que se debe juzgar este tipo de casos a partir de la experiencia psicosexual de la niña o del adolescente, ¿no? Entonces, para evitar que haya esa desinformación, pero sobre todo esa desdibujación de lo que es la protección de los niños y niñas y cómo la edad de 18 años es considerada el tope a partir del cual se convierte en adulto y, por tanto, por debajo de ahí hay una necesidad de protección y una obligación de protección especial, hay determinados elementos que tenemos que empezar a visualizar también como parte de nuestra legislación. En este sentido, también el comité establece que el Código Penal, el nuevo Código Penal, que bueno, lleva mucho tiempo en discusión, tipifique de forma exhaustiva el delito de explotación sexual en todos los ámbitos, turístico, en línea, como les comentaba antes, que es un delito en crecimiento, y que se pongan penas por promover, ofrecer o vender niños con fines de explotación sexual comercial. En la misma línea, el comité solicita como una recomendación armonizar la ley 137-03, que es la famosa ley de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, con la normativa internacional. Digo que están vinculados porque no sé si recuerdan, ha habido una discusión muy fuerte sobre esta ley. La 137-03 se actualizó dividiéndola en tres paquetes legislativos, digamos, elementos legislativos diferenciados, una ley de tráfico ilícito de migrantes, una ley de trata de personas y una ley sobre explotación sexual comercial. ¿Por qué? Porque el tráfico ilícito de migrantes, la trata y la explotación pueden ser delitos conexos, pero tienen naturalezas y tratamientos distintos. En materia de trata de personas, lo que la nueva ley, esa versión actualizada estaba solicitando, entre otras cosas, y es súper importante para las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con niños y niñas, es que se eliminase el artículo que obliga en la ley 137-03 a que los niños, niñas y adolescentes tengan que demostrar que hubo coacción para ser considerados víctimas de trata. Imagínense qué desvirtuada está ese artículo cuando un menor de edad siempre va a ser víctima de coacción, no tiene por qué demostrarlo porque es menor de edad. Y por eso en la legislación de trata, en la nueva legislación, ese artículo se eliminaba, porque es, obviamente, durante un proceso judicial, ese artículo también da mucho dolor de cabeza a las fiscalías. En otro sentido, dentro de este marco de explotación sexual comercial, ustedes saben que las áreas, no necesariamente la explotación sexual comercial se limita ni tiene una incidencia exclusiva en zonas turísticas, pero es verdad que en las zonas turísticas en el país se combina la explotación sexual comercial local y la explotación sexual comercial del turista que llega y que o bien viene por una preferencia, porque sabe que puede acceder a ese tipo de servicios, o bien por oportunidad al ver en el país que es una dinámica o que se oferta dentro de los espacios turísticos, o sea, de los espacios de ocio dentro del ecosistema turístico, pues se aprovecha de esa oportunidad, ¿no? Entonces, hay una recomendación expresa para el sector turístico o que implica el ecosistema turístico, que es una política nacional de turismo sostenible y responsable que integre de forma expresa la prevención y protección de niños frente a la violencia y la explotación y los abusos sexuales. Imagino que todos los que están en este conversatorio conocen perfectamente Sosúa, Boca Chica, las dinámicas que se dan allí, algunas zonas también de Verón, Bávaro, el Hoyo de Friusa, y cómo ese tipo de turismo y ese tipo de explotación local existe. Y una vez que está instalada, porque ya es en esos espacios geográficos, digamos, que el ecosistema tiene instalada este servicio de explotación sexual de menores como algo que forma parte de la cartera de opciones, pues eliminarlo pasa, o luchar contra esto pasa por una política nacional, ¿no? No se pueden seguir haciendo esfuerzos que vayan desde las autoridades garantes, la sociedad civil, proyectos de cooperación, programas de financiación bilateral, o sea, tiene que haber un compromiso ya nacional para convertir las zonas turísticas en zonas donde esto sea un recuerdo del pasado, ¿no? En materia de explotación sexual comercial, como ven, ahí tengo algunas recomendaciones más seleccionadas del documento porque realmente, bueno, eran muchas y esta me parecía muy importante y es la revictimización. El comité hace una consideración particular sobre el tema de la revictimización
para que se puedan admitir las grabaciones audiovisuales de testimonios de niños víctimas, para evitar que pase por un sistema que le cuestiona una y otra vez su testimonio y que esto acabe en efectivamente una revictimización, ¿no? Es muy importante porque son niños y niñas, se enfrentan a condiciones de adultos, ¿no? A servicios, a procesos judiciales que, bueno, forman parte del mundo de los adultos y además se enfrentan muchas veces en esos procesos a directamente a sus abusadores o a sus tratantes, ¿no? Y que en caso de que esto no sea una posibilidad, que por lo menos el contrainterrogatorio se realice de una forma adaptada a los niños y niñas, ¿no? Una forma amigable. Hay algunos países que han adaptado o han creado unas especies de unidades de víctimas, como las que hay, las unidades de víctimas de violencia contra la mujer que hay en el país, pero para niños y niñas, ¿no? Y son unos espacios decorados para ellos, tienen todos los servicios incluidos, servicios médicos, servicios legales, servicios de asistencia psicológica, y ahí el niño, en un ambiente bueno, más adecuado a su edad, a su etapa de desarrollo, a la situación por la que está pasando, es entrevistado y esas grabaciones o esos procesos sirven para la justicia y no tiene que acudir ni volver a repetir eso delante de ningún juez ni en ningún otro proceso. Quizá estamos lejos de conseguir ese tipo de estructuras en el país, pero obviamente siempre se puede soñar en grande y pensar que en algún momento podamos llegar a ello. Y mientras tanto, pues seguir mejorando en la forma en la que estos procedimientos se adaptan a los niños y niñas. Otro elemento que a mí me interesaba mucho resaltar también es la sensibilización contra la estigmatización de las víctimas. Y esto es algo que he querido resaltar porque también estamos asistiendo desde hace unos años a cómo en determinadas plataformas y medios de comunicación que son supuestamente serios, se culpabiliza a los niños, las niñas y adolescentes, fundamentalmente a las adolescentes, de haber sido víctimas, ¿no?, de abuso sexual. Porque se presupone en esas comunicaciones, en esos programas, que la niña vestida provocativa, que tenía una vida de adulto, que tenía determinados comportamientos, que fue quien buscó al adulto. Entonces, todo esto hay que eliminarlo de nuestras narrativas, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes son víctimas, son menores de edad, no van a dar consentimiento, el adulto es responsable de su protección y cualquier adulto que vulnere esa protección tiene que ser siempre responsable. No podemos seguir dejando que la narrativa de la acusación sobre las niñas y adolescentes siga creciendo, porque entonces es otra forma de desproteger. Tampoco vamos a avanzar como país. Y por último, en materia de explotación sexual, esta la he puesto en negrita porque es quizá la más sencilla, pero la más desafiante, ¿no? Que haya recursos humanos financieros suficientes, comprometidos, que no puedan movilizarse para otra cosa ni tocarse para nada, que haya una formación adecuada a agentes del orden, a fiscales y jueces para combatir la explotación sexual infantil en todos sus ámbitos. Es muy común ver que hay en procesos muchas autoridades que no ven explotación sexual en determinados hechos, por concepciones propias, porque no manejan bien la legislación, porque estigmatizan también. Entonces, por eso me parece importante que esto esté aquí, porque todos nosotros tenemos a veces estereotipos que llevamos a nuestra vida y también a nuestra vida laboral, y esto hay también que eliminarlo, y esa formación es necesaria para su eliminación. Y el número de intérpretes. El informe señala en creol porque es verdad que hay una cantidad de víctimas que son niños, niñas y adolescentes migrantes, fundamentalmente de origen haitiano, y necesitamos también protegerles, más allá de su nacionalidad, más allá de cualquier otra cuestión. Necesitamos protegerles y el sistema tiene que adecuarse a esas necesidades para garantizar su protección, garantizar sus derechos, que sean escuchados y que se sientan cómodos y seguros cuando sean atendidos por el sistema. Por último, ya las prácticas nocivas, que es el último gran bloque de recomendaciones en materia de modalidades de violencia que tiene el informe. Estas prácticas nocivas son relacionadas con las uniones tempranas y, como les comentaba tanto Tomás como yo al principio, efectivamente el comité felicita al país por la legislación la ley 121, pero también hace algunos llamados de atención para avanzar en la lucha contra las uniones tempranas. Y aquí hay 4 recomendaciones que a mí me parecían fundamentales. Son mecanismos para detectar
hay niñas y adolescentes víctimas de uniones tempranas. A veces no solamente las autoridades, sino tampoco nosotros como sociedad estamos claros de si esa niña que vive en esa casa con ese adulto es una pareja, no lo es, tengo que denunciarlo, no tengo. O sea, hay que lograr una detección proactiva, una detección adecuada. Hay que proteger a esas niñas y adolescentes. Muchos nos hemos enfrentado a procesos donde se determinaba que, bueno, la niña y el adolescente está mejor ahí, porque si la sacamos de esa casa, ¿quién le va a dar la alimentación? ¿Quién le va a dar un techo? ¿Quién le va a dar, ¿no? ¿Quién va a cubrir esas necesidades? Entonces, hay que proteger a esas niñas, hay que eliminar todas esas creencias y todas esas cuestiones que fomentan esa desprotección y, por supuesto, para eso también hay que proporcionar servicios de apoyo y de protección a esas víctimas, a esas niñas y adolescentes, y hay que hacer mucho más por prevenirlo. Hay que romper con esas, de nuevo, esos relatos, esas narrativas instaladas que hay de que son ellas las que buscan estas situaciones, que son las familias las que las venden, porque si las familias están vendiendo, tenemos que pensar como sociedad por qué está ocurriendo esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos evitar que eso ocurra? ¿Cómo podemos ayudar a esas familias a que eso no sea una de las últimas posibilidades que tienen de conseguir ingresos o de las únicas en algunos de los casos, ¿no? O por qué esa familia, quizá esa mamá también se casó con 12 años y fue casada con 12 años, entonces quizá ella tampoco entiende eso como una violencia, como un abuso. Así que fundamental también que la prevención sea el eje de esta lucha contra las uniones tempranas. La asignación de recursos humanos y financieros para aplicar el Plan Nacional de Prevención y erradicación del matrimonio infantil, las uniones tempranas y los embarazos adolescentes, es verdad que es un elemento importante de avance en el país, pero tenemos que garantizarle también los recursos comprometidos, inamovibles, financieros y humanos también, para poder sacar ese plan adelante y que se convierta en algo nacional. Las campañas y programas de sensibilización sobre la ley y la edad mínima para contraer matrimonio y sobre todo las consecuencias que esto tiene para las niñas y adolescentes. Parece mentira, pero muchas veces cuando se aprueba una legislación, esa legislación no permea el país. Se queda en el nivel central y en algunas, quizá en Santiago, en algunas provincias grandes o ciudades grandes, pero no llega a las autoridades locales, no llega a la población en las zonas rurales, no llega a la población en la zona fronteriza. Entonces, todavía se desconoce que existe esa ley 121 y el conocimiento de esa ley es fundamental para desmontar esa normalización también, porque todo lo que se considera que está permitido por ley tiene que estar bien en su defecto. Entonces, hay que continuar haciendo esfuerzos. Y la última recomendación que yo he querido traer en este conversatorio sobre las prácticas nocivas es la protección de las víctimas que presentan una denuncia. En muchas ocasiones, cuando se hacen denuncias de este tipo, las autoridades que reciben esa primera denuncia no la toman en consideración, no consideran que eso sea un delito, no le dan importancia. Entonces tenemos que romper también con esa primera entrada al sistema, sea cual sea la puerta que haya elegido esa víctima para denunciar, esté preparada para proteger y para creer a la víctima y para iniciar un proceso de denuncia y de restitución de derechos, obviamente. Bueno, de mi parte es todo sobre las recomendaciones del comité. Son muchísimas más y seguro que había algunas que podrían ser más importantes, pero para el conservatorio de hoy he considerado que esto nos daba a todos una visión general de la situación y de lo que podemos hacer juntos por los niños y niñas. Muchas gracias. Gracias a ti, Alba. Gracias a Tomás, que nos han puesto este tema, nos han dado una orientación general, nos han dejado inquietos e inquietas con todas estas recomendaciones, las que pudieron compartir y motivándonos para poder conocer las demás. Muy interesante. Entonces hemos visto cuáles son esas recomendaciones, la más generales que nos hablaba Tomás, que el país debe abocarse a promover una política integral para niños, niñas y adolescentes, que no estén dispersas, sino que haya una política integral. Y luego Alba nos ha hablado de recomendaciones específicas en el ámbito de la legislación, de castigos corporales, de explotación sexual y comercial,
y últimamente prácticas nocivas, que ella nos ha detallado y como digo, de mucho interés y al mismo tiempo, pues, saber que estamos en esas condiciones, pues, nos debe mover al compromiso en la protección de niños, niñas y adolescentes. Pasamos en este tiempo a hacer preguntas a las personas facilitadoras, que son Tomás y Alba, y también poder hacer cualquier comentario. Pueden escribir sus preguntas o pueden también abrir el micrófono, levantar la mano, porque es un momento muy importante también en que podamos interactuar y reflexionar sobre todos estos planteamientos que nos han presentado. Y qué bueno, tenemos dos personas con las manos levantadas, Soraya y luego Rosa. Buenas tardes, Teresa, y a todas y todos los que están en en ese importante encuentro. Yo hay algo que me inquieta y ya lo he vociferado en diferentes entidades, y es en cuanto al tema que estamos hablando, la negligencia de los padres, la falta de responsabilidad de los padres y madres y tutores de nuestros niños, niñas y adolescentes. El maltrato, también el abuso, el abandono a niños y a niñas, el abandono no yéndose ellos, no, el abandono estando ellos, o sea, padres y madres ausentes totalmente. Entonces yo le comentaba en esos lugares que he tenido la oportunidad de participar ante gremios, que como sociedad debemos de hacer una lucha para que se legisle, para que la negligencia e irresponsabilidad de los padres sea penalizada. Porque la negligencia de los padres en nuestro país no es penalizada por la ley, para ver si se puede disminuir este mal que cada día es más grave, que afecta más y más a nuestra sociedad y que está dejando graves secuelas en la sociedad. Gracias, Soraya. Si Tomás o Alba quiere hacer un comentario ahora a eso que nos estaba hablando Soraya, o si quieren esperar que las demás personas pregunten como deseen. Como nos digan, de mi parte, como ustedes quieran. Pues adelante entonces, porque después se pierden. Vale. Bueno, no sé si Tomás quiere intervenir. Yo, de mi parte, sí. Bueno, una recomendación del comité es precisamente eso, una ley integral contra todas las formas de violencia contra los niños y niñas, incluido el castigo corporal, la negligencia, o sea, todas, el abanico completo de manifestaciones de violencia. Pero yo quiero volver a hacer un llamado a la legislación. Las legislaciones funcionan cuando la población está educada también y ha cambiado sus comportamientos. Yo conozco perfectamente la realidad que Soraya nos comparte, porque todos los que trabajamos en organizaciones de niñez hemos visto, hemos vivido y vivimos, ¿no?, a diario situaciones así. Pero también uno aprende a ver por qué esas familias, por qué esas personas actúan de determinada forma, ¿no? Sobre todo en materia de negligencia o de padres ausentes o de prácticas de crianza con disciplina violenta, ¿no? Muchas veces son personas que no recibieron la misma crianza y la repiten. Entonces también yo creo que además de la legislación tenemos que hacer todos un esfuerzo para reeducarnos como sociedad, porque también hay sectores donde esto ocurre, donde hay mucha violencia. Entonces la gente también reproduce la violencia en la que vive. Y por eso yo creo que el esfuerzo tiene que ser de doble vía, la legislativa y el trabajo de cambio de comportamiento, no de sensibilización, de cambio de comportamiento. Yo pienso que sí, que por ahí hay que va la cosa. Fíjate que estamos hablando de una ley que en el 2003 se promulga y se comienza su implementación o se aprueba, y su promulgación viene en el 2005. Una ley que tiene 20 años. La ley 13603, y que da el rol al Estado, la familia y la sociedad
como una mesa tripartita. Yo digo que falta un cuarto, que son los adolescentes, aunque en cierta manera lo entra dentro de familia, pero no. Los adolescentes, niños, niñas, adolescentes tienen también como sujeto de derecho, tienen una opinión y tienen que decir y que aportar. Y este rol que la ley bien claro define para lograr una protección, un cuidado, una atención, un acompañamiento para que todos estos flagelos de los que hablamos, lo que Alba presentaba, que Soraya también hablaba sobre la familia. O sea, toda esta legislación y toda esta visión que tuvimos en aquel entonces para la aprobación de esta ley es precisamente esto, que cada dominicano, donde quiera que se encuentre, tiene que ser un defensor de un niño, niña, adolescente. El sistema de protección no son instituciones. El sistema de protección es todo dominicano, en una institución o no, que defiende, protege, cuida a un niño, niña, adolescente. No sé si ustedes recuerdan cuando uno era muchacho, cómo el lugar donde tú vivías, todo el mundo que estaba allí, vecinos, eran parte. Y cuando papá o mamá se iban, decía, ahí te dejo al muchacho, ese es tuyo, como si fuera. Y nos ponían castigo como si fuera papá y mamá. Incluso hasta los medios de comunicación te decía, son las 10 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? Ahora será al revés, que habrá que preguntar. Son las 10 de la noche, hijo, ¿dónde están tu papá y tu mamá? O sea, hay una corresponsabilidad que nosotros hoy no podemos pensar que el Estado como tal es el único que va a garantizar los derechos. Yo creo que hay una sinergia que tenemos que hacer entre todos para recuperar el espacio de autoridad y más que de autoridad para mandar e imponer, de autoridad para acompañar. Porque cuando un menor no tiene calidad hasta los 18 años en nuestro país para ejercer un derecho de cualquier tipo, bancario, personal, universitario, lo que sea, tiene que contar con sus padres. Y a la hora también de situaciones que no son las mejores porque el niño o niña adolescente no ha recibido un acompañamiento tal, porque viene de padres con disfunción, de familias disfuncionales, porque vienen de situaciones que vienen arraigando mucha vulnerabilidad. ¿Van a ser ellos los responsables? Eso es lo más lindo. Es decir, que el niño o niña adolescente es el responsable de todo lo que acontece a su alrededor cuando vienen de un entorno, de una realidad que padre, madre, esté o no esté, y todo el que está a su alrededor, familia, con todas las dificultades y vicisitudes, porque mire, cuando una familia no tiene 4 muchachos y no tiene que comer, no es fácil. Uno lo ve porque uno tiene resuelto su problema, pero uno que vivió tantos años y está metido en Villa Juana, en Villa Agrícola, en Villa Consuelo, sabe cómo se maneja a la gente, cómo la gente trata de sobrevivir en el día a día. No es fácil. Por tanto, yo creo que toda esta visión de protección, de cuidado, la misma violencia, que una violencia cultural en cierta manera, pero hay otros aspectos, además del cultural, que nosotros tenemos que enfrentar para desaparecerla. No podemos seguir en pleno siglo XXI hablando de que para educar a un niño hay que darle, para educar a un niño porque ese modelo lo va a repetir toda la vida. Y no me digan que cuando yo era niño a mí me pegaban y mira que yo soy otra cosa. Eso es falacia. Eso no aguanta ningún tipo de escrutinio, ni ningún tipo de análisis, ni de estudio científico y veraz, ni religioso, ni nada. ¿Entiendes? A los niños, niñas y adolescentes se les acompaña desde su nacimiento hasta que tienen ya, y en ese nacimiento y todo ese proceso desde su nacimiento hasta que tienen edad ya adulta, se les acompaña para que vayan tomando decisiones per se. El niño no es un objeto. Si lo vemos como objeto, vamos a seguir entonces ejerciendo sobre ellos la patria potestad, y como patria potestad podemos hacer con ellos lo que queramos y cuando queramos. Bueno, han hablado. Vamos a ver a Rosa Blanco, una asidua participante aquí en estos espacios. Rosa. Buenas tardes, buenas noches. Para mí existe, como estaba hablando el señor, que hace ya 19 años que se promulgó la ley 136-03. Se le hizo muchas promociones en los centros educativos, en las comunidades, para bajar un poco la agresividad
a lo que fue el abuso a los niños y adolescentes. Pero tenemos ley. Ya hay muchos estudios cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias cuando se abusa o se violenta a ese niño, niña y adolescente. Ya lo tenemos todos, ¿no es que sí? Yo siempre he pensado, al adolescente hay un espacio para escucharlo como un ser que necesita que se le escuche, donde él cambia su etapa y está adoleciendo estos cambios. Y es ahí que padre, madre y tutor creen que ya el joven creció, que él va solo, que él avanza solo. Ahí es que está el punto de estudio. En la edad de 13 años en adelante, que ellos dicen, él puede irse solo, él puede decidir, porque yo tuve un centro educativo y sé por qué lo digo. A ese padre, madre o tutor se le está olvidando que todavía depende emocional, económicamente de ellos hasta que puedan tener su mayoría de edad. Esa es una. Aquí se crean muchos centros educativos, pero se le está olvidando algo. Esos adolescentes necesitan espacio de rehabilitación, que no hay que, de prevención, no hay que llegar a hacer algo incorrecto para llevarlo allí, sino de prevención. Cuando ese joven necesita un espacio que se le escuche por el momento que está pasando, es ahí que deben sentarse todas las organizaciones, lo tenemos todos. Y esa madre, ese padre, ese tutor necesita también que se le trabaje el ser, porque vienen de una cultura patriarcal que lo que vio fue violencia. Y esa decisión lo toma cada ser humano. A ustedes pueden dar la mejor teoría, pero si yo no decido, no cambio. Y por eso tenemos que reflexionar ahí. En mi interrogante, lo tenemos todos. Hemos hecho promociones, se ha hecho muchos estudios. Y ahora, el que visualiza cómo están los centros educativos, cómo está el país, cómo está el mundo, el nivel de violencia. Los jóvenes no tienen tolerancia. ¿Por qué que no se les está escuchando? No, para nada. Estamos muy ocupados como padre, madre y tutor. Y hay que dar un seguimiento a esa etapa tan delicada. Gracias. Gracias, Rosa. Vamos a escuchar, Ingrid tenía una inquietud y luego Soraya de nuevo para que entonces las personas facilitadoras hagan un comentario de Ingrid. ¿Tú tenías una Sí, pregunta? sí. Una cuestionante también. Con relación a todo lo que decía Soraya, es lo mismo que yo vivo a diario también en mi centro. Mi centro es un centro pequeño, solo 303 estudiantes. Y les digo la verdad, hay mucha agresividad de parte de los niños. Y cuando yo hablo con ellos, trato de ser lo más condescendiente con ellos y le darle mucho amor, porque yo entiendo que ellos están replicando un patrón. Pero hay una cosa, yo les vivo rogando a Dios que ningún niño me llegue golpeado, que ningún niño me llegue abusado. ¿Por qué? Para yo no tener que hacer la denuncia. Y se va a escuchar feo, pero le voy a decir por qué. Las instituciones que se suponen que deben apoyar a los niños están muy desacreditadas aquí en el país. ¿Qué me gustaría saber? ¿Cómo el comité puede ayudar para que el gobierno le dé más seguimiento a esas instituciones y que el gobierno ponga personas de verdad preparadas en casa de acogida, en casa de para los niños, en Conani, qué sé yo, porque es mucho lo que uno escucha. Claro, no tengo la certeza de que sea lo que se dice, pero yo le ruego a Dios y yo le oro para no tener que hacer nunca una denuncia, para que un niño no lo aparten de su mamá y se lo lleven a otro lugar que tal vez reciben peor que lo que le hace la mamá. No sé si me entienden.
Bueno, vamos a escuchar a Soraya para que luego las personas que están Sí, facilitando puedan. este, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Rosa, Ingrid, con lo que han dicho los expositores también. Estoy muy de acuerdo con que hay que educar, pero mis compañeras aquí que trabajan en centro educativo igual que yo saben que en los centros educativos hacemos la psicoeducación, enseñándole a los padres estilo de crianza positiva y un sinnúmero de temas, autoestima, la prevención de maltrato infantil, los derechos de los niños y niñas y adolescentes, entre otros temas. Pero ¿qué sucede? No acuden, no van. Y tenemos de padres y madres y tutores una generación que es la milenio, que no la criaron como nos criaron a nosotros, con esa dictadura, con ese autoritarismo. Una generación que cuando usted interroga a los niños, están en el DRIN, están en el VAPE, están en la JUCA. Cuando un niño o una niña lleva un VAPE al centro, resulta que es de la mamá, que es de la tía, que usted tiene un estudiante en la escuela que llega en el nivel inicial y sale de sexto de primaria y usted nunca le ve la cara a esa madre o ese padre y usted va a la casa y tampoco lo encuentra. Entonces, ¿cómo lo vamos a educar si no acuden a los centros educativos? Y cuando usted convoca los que usted verdaderamente quiere, necesita, que vayan, que son los que necesitan, no van. Y yo sé y entiendo que esa problemática obedece a múltiples factores y a muchas causas. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay una también a nivel social, una dejadez. Nosotros hemos visto niños morir por el dengue, porque la niña enferma, la madre no la llevaba y cuando la llevó era demasiado tarde. Entonces, es a esos padres que yo me refiero, que no son de la generación baby boomerang, no, es a una generación de millennium que está criando y que son, en su mayoría, no todos, bastante irresponsables. Gracias, Soraya. Cada vez que traemos un tema de violencia en las escuelas, las personas que están acompañando desde los centros educativos nos presentan, ¿no? La problemática que viven día a día, las dificultades que tienen para manejar estas situaciones. Y justo también para que ustedes puedan conversar todas estas inquietudes también desde las redes, además de felicitarles, justamente nos están hablando de que si pueden compartir algunas sugerencias concretas para la escuela. Así ya ustedes entonces tienen la palabra otra vez. Bueno, voy a adelantarme a Tomás otra vez y así ya él cierra. Yo comparto prácticamente todo lo que las compañeras han externado, ¿no? Eh, es verdad que los niños y niñas y los adolescentes no son escuchados porque no los consideramos sujetos de derechos, sino propiedad nuestra. Y es verdad que en un momento dado en la adolescencia todavía menos y entonces se les da esa libertad. En el caso de las adolescentes, además, se les considera ya mujeres, entonces también vienen otra serie de problemas añadidos que tienen que ver con el abuso sexual. Es verdad que los padres, las madres y cuidadores es difícil que asistan a sesiones formativas o a procesos de mejora de comportamientos, herramientas, etcétera. Y es verdad que cuando uno recibe un caso de abuso, bajo la modalidad que sea, tiene miedo de iniciar el proceso porque tiene miedo de no poder llegar al fin del proceso, ¿no? Y que ese niño no reciba o esa niña no reciba una protección adecuada. El comité, en ese sentido, por ejemplo, sí establece muy claramente esa necesidad de que en esta materia en concreto haya recursos humanos cualificados. Y en ese caso institucional ese es uno de los problemas, ¿no? Cualificados para atender para, digamos, cumplir con su rol institucional de garantía,
pero también formados en la parte humana, en la parte empática, en una parte que va mucho más allá, porque un niño, en una denuncia de un niño o niña adolescente no es una denuncia de un adulto, ¿no? Hay veces que uno va a hacer una denuncia, acompaña un proceso, incluso la forma de hablarle al niño o a la niña es desagradable, el trato es inadecuado, entonces hay muchas cosas que cambiar en la parte humana de la atención y la parte de herramientas de esa atención, ¿no? Pero obviamente eso tampoco es general. Hay personas en algunas instituciones que sí tienen un papel estelar, ¿no? En la protección infantil. Entonces el informe sí reconoce esa debilidad y sí recomienda al Estado, lo enfatiza además en cada modalidad de violencia, el tema de los recursos humanos, porque los recursos humanos al final hacen el sistema. El sistema es un papel o un escrito en un papel y al final su operación fundamental la hacen las personas que están dentro del sistema. Entonces hay menciones constantes a ese particular en el informe. Tomás. Gracias. Sí, de acuerdo. Pienso que hay muchas experiencias riquísimas que algunos de los docentes o los que han participado, que han expresado que son docentes, han manifestado y nos ayudan siempre porque tienen su visión de un campo de trabajo en el que conozco muy bien, porque fui también docente con los salesianos en Sagrado Corazón de Jesús en Villa Juana muchos años. Hay múltiples situaciones y variables enormes a la hora de uno analizar cómo enfrentar esta situación de violencia de niños, niñas, adolescentes en las escuelas, en los hogares, en los espacios. Porque el mundo ha dado un giro y un cambio enorme. Yo creo que nos ha sobrepasado en lo que nosotros teníamos como mentalidad. Y después del 20, después de toda esta pandemia, todavía más, diciéndonos como, con toda esta pandemia, diciéndonos como este mundo el que ahora hay que vivir, es el mundo digital, es el mundo de la tecnología, es el mundo de los avances. ¿Por qué? Porque cualquier conocimiento que nosotros queramos impartir en un aula, ya los muchachos lo encuentran en internet, hasta con música, con decoraciones, esos muchachitos, tú lo ves, con lo que ellos quieran. Y entonces allí en el aula, el maestro, el facilitador, el profesor va a tener que convertirse en algo mucho más que un transmisor de conocimiento o un acompañamiento de conocimiento. Se va a tener que convertir en un motivador diario para ayudar a los muchachos a encontrar su pasión, qué es lo que les gusta. Es un consejero, es un guía, podríamos decir. Todo con la finalidad de lograr acompañar en un proceso de crecimiento que no es mío, es del niño, niña, adolescente, y que hoy me sobrepasa en múltiples eh, situaciones que favorecen su crecimiento y que pueden ayudarle a descubrir mucho más que lo que yo en el aula puedo hacer. Pero hay algo que nunca, nunca en una pantalla, ni en una línea digital, ni en ningún programa digital, ni ningún muñequito digital ni ninguna experiencia digital para poder transmitirle la cercanía, el tú a tú que va a tener siempre el maestro. Eso no lo va a quitar y no lo va a cambiar nunca y es donde tiene que aprovechar para poder hacer esos cambios transformadores que el niño, niña, adolescente requiere. Nosotros en el aula y los facilitadores en el aula tenemos que convertirnos en más que acompañantes, consejeros. Tenemos que ser hasta padres y madres de muchachos que llegan allá a la escuela y lo tiran porque hay que ponerlo ahí y listo. Y ya con eso yo resuelvo y tengo toda la mañana, la tarde o para irme para el trabajo, en unas ocasiones, otras ocasiones, para hacer todo lo que tengo que hacer, porque ya allí en la escuela me lo van a atender hasta las 4 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, hasta a la hora que sea. ¿Entiendes? Yo creo que tiene que haber un cambio totalmente en una mirada. Yo tuve una experiencia extraordinaria en un sistema educativo con los UWC a nivel mundial. Y me pasó en Tailandia. Estuve allá en varias ocasiones viendo los modelos que tenía allí y es extraordinario. Ellos de los 5 días de la semana en el aula, 2 son en el aula y 3 son afuera con la comunidad, haciendo vida, acompañando, teniendo trabajo, sinergia. O sea, tú veías niños, niñas
y adolescentes haciendo sinergia totalmente con la comunidad. Y después en el aula tenían 2 días a la semana para lo otro. Y tú no veías materia de física, materia de historia, no, las materias que era matemática, que era la única. Y después todo era desarrollo del conocimiento, artes visuales, teoría de qué sé yo qué. O sea, cosas que hoy son necesarias para que el niño pueda enfrentar una realidad que una vez en la calle le va a sobrepasar. Un mundo como el que estamos viviendo, del dembow, de la música, que la 42, que la 36, que eso es lo que yo quiero, que las pandillas alrededor de la escuela esperando para reclutar muchachos, o sea, de todo. Un mundo que está como el que estamos viviendo amerita que no solo el profesor se convierta en padre, sino también todos, los padres, las madres. Usted sabe lo tedioso, yo no sé si han pasado lo que tiene experiencia, que tú convocas a los padres y les manda aviso, y les manda carta, y les manda comunicación, y no aparecen. Tú dices, entonces, ¿cómo quieren que haya un cambio en un niño si ellos que están con los muchachos todo el tiempo, porque apenas en la escuela están 4, 6, 8 horas, póngale las horas que usted quiera? Pero toda la experiencia de vida y de crecimiento es en el hogar y no están allí para dar por ellos. De 10 tú puedes sacar 3, los otros 7 ¿dónde están? Entonces necesitamos unos cambios a nivel mundial, a nivel general de todos los hogares y poder recuperar realmente esa tripartita que es para acompañar a nuestros niños, niñas en su crecimiento, sociedad, Estado y familia. El rol de la familia es un rol que tenemos que seguir cuidando porque no hay otro espacio. No hay otro espacio donde el niño no pueda crecer y no sea la familia con todas las garantías que requieren para una vida plena. Gracias, Tomás. Y gracias, Alba. Te sigo leyendo, Tomás, que tú escribes en el chat, de la necesidad urgente de crear ese sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes, y también de ofrecer este cuidado en el acompañamiento, en lo que es la prevención de la violencia a través de la crianza positiva. Bueno, hay varios temas aquí en el chat, pero aportando a esta discusión. Tomás, bueno, vuelvo a decir que es cierto que el comportamiento violento responde a muchos factores, por eso para entender por qué nos comportamos de forma violenta hay que analizar múltiples variables, que es lo que ha estado comentando. Y bueno, después hay muchas felicitaciones por las reflexiones que nos han traído, todo ese contenido. Realmente nos quedamos como con la inquietud, como decía hace un rato, de ver cómo es la realidad de nuestro país. Nos toca las fibras más sensibles, son niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que están en proceso de desarrollo y de formación y que están siendo así vulnerados sus derechos. Así que es un compromiso, como ya los facilitadores decían, de manera individual, con los diferentes roles que desempeñemos en la sociedad, no podemos cerrar los ojos, sino que necesitamos ir aportando para apoyar. A veces decimos, bueno, si hago esta acción no es mucha cosa, pero cada persona puede hacerlo con los niños y niñas con los que le toque relacionarse, ya sea sean vecinos del barrio, porque sean estudiantes, ellos estén en mi aula, porque, bueno, en cualquiera de las áreas. Y realmente es un compromiso que tenemos como seres humanos, como adultos, de aportar, porque, como ustedes dijeron, los avances están un poco en una ley y tal, pero si no hay un cambio, como ustedes están diciendo, de cultura, de comportamiento, pues se hacen difíciles, ¿verdad?, de aplicar. Entonces, que podamos promover esa concientización de esta realidad en todo lo que ustedes han estado planteando, en todas esas recomendaciones que nos hizo el Comité de los Derechos de la Niñez. Muchas gracias. Un lujo poder contar con estas dos personas de tanto conocimiento en esta área. Esta información, por suerte, se queda grabada en YouTube y luego pues la recomendamos a muchas personas para consulta de todo lo que ustedes nos han planteado. Gracias a nombre de Casa Abierta. No sé si Tomás quiere una gracia a nombre de
Ya es el último viernes del mes de abril y hemos estado en esa sinergia por este mes, trabajando este tema de tanto interés. Sí, y a Alba también le voy a pedir que concluya también con unas palabras. Fíjense, hablar de uno de los flagelos más difíciles que pasan los niños, niñas, adolescentes en nuestro país, que es la violencia. Las estadísticas siguen siendo alarmantes y uno se pregunta cómo es que en pleno siglo XXI todavía seguimos utilizando medios tan difíciles para disciplinar, para, como quiera llamársele. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que nos falta para nosotros lograr erradicar? Las últimas encuestas en hogar, los niños de 1 a 5 años, decía que la violencia en ellos subía casi a un 72%. Una cosa increíble, impensable. Porque ¿qué va a entender un niño de 1 año, de meses, o de 2 meses, o de 2 años, que 3 años, que necesita entender tal o cual cosa cuando está en un periodo de crecimiento y de desarrollo y de descubrimiento del mundo? Sin embargo, por saña, por incomprensión, por dificultades personales, por que el marido, por lo que sea, que haya cualquier causa que quiera uno soslayar en ello, recurrimos a violentar a nuestros niños, niñas, adolescentes. La violencia es inaceptable hacia los niños, niñas y adolescentes. Y nosotros tenemos que erradicarla de raíz, todos. Y con eso yo no estoy siendo eh, retórica ni teórico, no, no. Hay que erradicarla porque es la única manera que nos puede garantizar una sociedad mañana libre de todo tipo de situaciones violentas. Porque hoy lo que nosotros hoy sembremos y eduquemos es lo que mañana va a hacer como sociedad, no es otra cosa. Y ustedes ven que cada vez más el mundo se mete en dinámicas de guerra sin sentido, violencia sin sentido, pandillas sin sentido. O sea, cosas que tú dices, pero ¿qué es lo que nos está pasando como humanidad? ¿Qué es lo que nos pasa? Y mirando todo eso que sucede a nuestro alrededor, y uno se cuestiona y dice, cuando vea la barba de tu vecino al de él, pon la tuya en remojo. Yo creo que estamos a tiempo todavía de impedir que siga suscitándose en nuestros niños ni adolescentes situaciones como hasta ahora estamos viendo, y que podemos entrar en una dinámica y una espiral de ir eliminando la violencia. En este mes que ya termina, abril, que es dedicado precisamente a enfrentar este abuso hacia los niños, niñas, adolescentes, porque es abuso, independiente, porque para yo decirle al niño voy al colmado y yo no tengo que dar una galleta, o le estoy diciendo dando una galleta para que vaya al colmado a comprar porque él no quiere, o porque me hizo una rabieta, le estoy diciendo que mañana cuando él necesite mandarlo, le dé una galleta también al suyo. Es tan sencillo como eso. Una cosa tan trivial, y que nosotros lo vemos a diario y a veces hasta lo vivimos a diario. Y lo hacemos nosotros mismos a diario. Cambiemos el chip, cambiemos la mirada, cambiemos la visión. Nuestros niños, niñas, adolescentes, que hoy nos toca cuidar y que ayer nos cuidaron a nosotros, porque pasamos todito. Porque dice alguno, yo no entiendo a estos adolescentes, pues usted pasó por esa edad, como que no lo entiende. Claro que usted lo entiende. Tal vez no fue la misma época, pero sí la misma edad, el mismo periodo etario. Hagamos esfuerzo para cambiar la forma no solo de relacionarnos con los niños, niñas, adolescentes, sino de que los demás se relacionen con ellos. Ser nosotros copartícipes para una sociedad mejor y menos violenta hacia ellos. Gracias, Tomás. Bueno, yo brevemente quería solamente añadir a lo que ha dicho Tomás, yo compartirles un sueño que está muy relacionado con el abuso, pero fundamentalmente con el abuso sexual, y es ese sueño de que un día ese silencio que rodea el abuso sexual desaparezca en las familias, pero también en cada uno de nosotros cuando se hace de la vista gorda,
y que ese silencio también desaparezca de la agenda pública, porque lo que no se habla no existe y lo que no existe nunca se va a abordar. Y muchísimas gracias por este espacio. Excelente, no más. Solo nos resta hacerle un aplauso, Ingrid, a estas dos personas que nos han estado acompañando. Sí, sí, Se excelente. motiven a seguir. Sí, sí, que aunque uno se queda con la cabeza preocupada, pero es aprendizaje. Al conteo de 3, 1, 2 y 3, ¡aplauso! Bravo, bravo para Gracias. Ana, Bravo, bravo para bravo. todas. Gracias. Hasta el próximo viernes. Bye, gracias a todos. Albita. Bueno.